tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es viernes 25 de julio y vamos a compartir la frase correspondiente a este día. Presta siempre atención a aquellas personas que se alegran por tu felicidad y te acompañan en los momentos difíciles de tu vida. Esos son los que merecen estar en un lugar especial de tu corazón. Nunca, nunca te confundas con eso. Doctora Controversia. Nunca, nunca te confundas con eso. Bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un tema muy complejo y es el siguiente: ¿cómo vivir y no morir en el intento? Para tratar este tema tan importante, tenemos el día de hoy una invitada muy querida, muy especial para nosotros. Me refiero a la licenciada Mirna Cernadas Popescu. Ella es consultora psicológica en logoterapia. También es coach existencial, licenciada en RRHH, consultora en gestión y desarrollo, docente, vicepresidente de ILAE Sentido de Vida de Atlanta, Georgia, y coproductora del programa Sentido de Vida. Y con nuestra querida Mirna vamos a tratar este tema tan interesante: cómo vivir y no morir en el intento. Buenas tardes, querida Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Gracias, Cris. Muy contenta de reunirnos nuevamente. Nos estamos viendo seguido últimamente, así que es un gusto. Y con un tema tan caro, ¿no? Para nosotros, porque al decir que estamos hablando de vivir y no morir en el intento, en el fondo estamos hablando de vivir logoterapéuticamente. El hecho de considerar sobre todo que somos personas, que somos seres humanos y la importancia que tiene en tomar conciencia de ello. Si vos me preguntás, Cris, Mirna dice, ¿y de qué podemos morir? Y bueno, lo primero que podemos morir es de ser nosotros mismos, de no ser auténticos. Es el gran desafío que cada persona tenemos. Y además, estamos en una sociedad y cada vez más nos impulsa a no ser nosotros, porque pareciera, tú lo sabes bien, que nos quieren dictar qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer para estar saludables, qué debemos hacer, no hacer, a quién tenemos que elegir, qué carrera seguir, porque esa es más importante, más prestigiosa y exitosa. Y la persona, y sobre todo los jóvenes, pero los adultos también estamos embarcados en eso, queremos responder a ver a todos esos impulsos que vienen desde afuera y que no necesariamente coincide con nosotros mismos. No es lo que pensamos, no es lo que sentimos, pero como queremos adecuarnos y que caer bien con aquello que desde afuera nos dicen y encajar, ser parte de, estar en la cresta de la ola, comenzamos un proceso de dejar de ser nosotros mismos. Morimos a nuestro verdadero sí mismo. Y eso es lo que debemos prestar atención. Atención a que no caigamos en esa pendiente. ¿Y cómo sabemos que podemos estar resbalando en esa pendiente? Es por la insatisfacción que vamos sintiendo paulatinamente. Insatisfacción con nuestra vida, a pesar que pueda ser, entre comillas, exitosa, porque podemos tener un puesto de prestigio, podemos ganar mucho dinero, podemos tener supuestamente muchos amigos, habría que diferenciar cuáles son propiamente amigos y cuáles son
contactos nada más, o gente que se aprovecha, es decir, cuán profunda es la relación que tenemos con los otros. Y cuando eso no se está dando, entonces se comienza a sentir esa insatisfacción a pesar de lo aparentemente todo lindo de película que pueda lucir hacia el exterior. Y tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia de aquello, de tomarnos el pulso, cómo me estoy sintiendo. Y para hacer eso tenemos que hacer un alto en la huella, como decimos acá en Argentina en el campo, ¿no? No es dejar de seguir la huella y ver, a ver por dónde estamos realmente yendo en nuestra vida, para saber si estamos siendo nosotros mismos o somos uno más de el montón movido a las olas de modas, ideología, intereses de otros, deseos de otros, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso, detenernos. ¿Y sabes por qué nos detenemos, querida Cris? Nos tenemos que detener para poder vernos y saber cómo somos. El autoconocimiento es el primer paso que hemos de dar para entrar en contacto con nuestro ser interior, que puede estar ahogado por esa serie de fuerzas externas que no dejan que aflora. Y el autoconocimiento, saber qué pensamos realmente, hacer uso de nuestra capacidad reflexiva que Dios nos ha dado, pensar, tener criterio. Después, ver, ver hacia nosotros y ver también hacia afuera para tratar de comprender la realidad. A ver, ¿la realidad es tal cual como me la están pintando? En los medios, en los grupos sociales, lo que fuera, en las películas, en las series, o no, yo veo algo distinto, ¿no? Entonces, el ver, al comprender realmente cómo es la realidad, la de afuera, y también nosotros salir descubriendo qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, ese es el primer paso para poder despegarnos de nosotros mismos, ¿eh? Auto, hacer un autodistanciamiento, ¿no? Ponernos en observado y observador, ¿no? Hacemos ese ejercicio, ¿no? De tratar de ser dentro de nuestra subjetividad lo más objetivos posibles. Y al hacer ese paso y autodistanciarnos es el camino que después nos permite autotrascendernos. Y autotrascendernos significa cortar con la inmanencia de estar siempre mirándonos a nosotros, que puede implicar también nuestra situación, nuestras debilidades, nuestros defectos, ser nosotros nuestro único centro de atención, perdiendo la perspectiva del entorno con el cual nosotros interactuamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos ese paso, no al más allá, sino al mundo exterior y nos autotrascendemos, es la manera que tenemos de comenzar realmente a ser como personas y a ser personas. Porque algo que no nos dicen tan seguido todas esas voces que escuchamos en derredor, es que el ser humano no es un mamífero mejorado. El ser humano es mucho más, porque no somos solamente un ser biopsicológico. No solamente tenemos una biología, tenemos un psiquismo, sino también somos seres espirituales, que es justamente lo que afirma Viktor Frankl en la logoterapia, tomándose de la antropología judeocristiana. El ser humano es un ser biopsicoespiritual. También podemos decir que es un ser biopsicosocio espiritual. Y vos me vas a preguntar, Mirna, ¿y lo espiritual?
¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, somos una unidad, ¿no? Así que no es que tenemos tres dimensiones distintas, tenemos esas tres dimensiones en un solo ser, en un solo ser personal, que es cada uno de nosotros. Y en ese ser espiritual es donde reside lo propio de la persona, del ser persona. Y estamos hablando de que somos seres que somos persona y somos libertad para elegir, somos responsabilidad, que es la otra cara de la moneda de la libertad, somos conciencia y somos amor. Ven que uso el término, el verbo ser, no tener. No es que tenemos algo, porque lo que se tiene se puede perder. En cambio, lo que es constitutivo, como estos cuatro elementos, nos hacen lo que somos, seres personales. Y eso es la maravilla, y eso es lo que se aplica en la logoterapia, que es lo que nos ayuda a vivir auténticamente sin morir a aquello que nosotros en realidad quieren que seamos, ¿no es cierto? Pero no los vamos a dejar. ¿No te parece, Cris? De la explicación magistral que has compartido con nosotros. Quiero hacerte una pregunta, Mirna. ¿Cuál es la Bien. diferencia desde tu punto de vista entre vivir y existir? Vivir y existir. Se habla de existir, en realidad, eh, todos los, todo lo que es, existe. Todo lo que tiene ser, existe. Vivir, nosotros lo compartimos, podemos hacer una diferenciación dentro de la logoterapia con las plantas, con el mundo vegetal, con el reino vegetal y con el reino animal. Todos tenemos vida, todo lo que tiene vida se caracteriza por tener una vitalidad, un autodesarrollo interno, que todos los seres humanos también lo tenemos, nos alimentamos, tenemos una relación con el medio, respiramos, tomamos los nutrientes o lo que fuera. Eso es vivir. Se vive, tanto la planta como el animal, vive de acuerdo a lo que es su esencia, esencia vegetal, esencia animal. Y si cumple con esa y vive de acuerdo a esa esencia, es que su vida es satisfactoria. En el caso de los animales, le vamos a sumar el instinto, que es lo que le va a marcar ciertas pautas o prácticamente todas las pautas de conducta, es que las tienen escritas, vienen con un libreto propio. El ser humano, justamente por tener la dimensión espiritual, decimos que somos seres existenciales, ¿no es cierto? Entonces, en logoterapia, que eso también se toma de Heidegger, ¿no es cierto? No hablamos de que somos seres existenciales, que tenemos existencia. Y por eso también se habla de la filosofía de la existencia, ¿no? Y de una psicología de la existencia, que se refiere y hace énfasis en esa espiritualidad, porque nosotros existimos, quiere decir fuera, sistere, nosotros somos fuera de nosotros mismos, porque estamos en esa relación con el medio, la relación con el mundo, con el otro. ¿Mm? Que, Nosotros que es tenemos, por, sí, ¿qué cosas, sí, Mirna, nosotros tenemos que soltar para nosotros poder vivir plenamente? lo que tenemos que soltar primeramente es todo aquello, teníamos que observar realmente qué es lo que coincide con nuestros valores. Los valores son fundamentales para el desarrollo y para la realización de la persona, ¿no es cierto? Valores que en la antigüedad le llamaban virtudes, ¿no? Son hábitos positivos, hábitos que nos llevan al bien, ¿no? Decimos que algo es un valor cuando su fin es bueno y es verdadero realmente. Y por lo contrario, si no lo es, vamos a hablar de disvalores. Eso es un problema que existe hoy en día porque se pone como valores elementos
que realmente conceptos y aspectos de la realidad que son disvalores. ¿Por qué? Porque no son buenos. Lo que conduce, pónganle, a la muerte del otro, no se puede considerar un valor. ¿eh? No se puede considerar valentía a un acto que en realidad degrada lo que es la vida, ¿no? Entonces, los valores, el primero, el entrar en contacto con nuestra escala de valores, que todos la tenemos, aunque no seamos conscientes de muchos de ellos, pero todos tenemos una escala de valores y ellos son los que nos guían en la vida para afirmarnos dentro de esa autotrascendencia e ir encontrando el sentido en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, eso es algo que es primordial, que uno tiene que saber, tiene que conocer. Es como una limpieza del corazón que hay que hacer. A ver qué es lo que yo valoro, porque según lo que yo valoro va a ser lo que yo priorizo, ¿no es cierto? Entonces, si yo priorizo el ser muy conocido, muy prestigioso y tener mucha plata, le estoy poniendo el valor en la imagen y en el placer que me produce el contar con todos esos atributos, ¿no? Del dinero y la asignación del prestigio, ¿no? La búsqueda de ese placer, ¿no? Que es, en distintos ámbitos de la vida se puede tener. El placer no es solamente por la bebida, el sexo, la comida, sino por el éxito, la fama, la belleza, la mejor salud, el mejor físico, el deportista más exitoso. Es decir, en realidad, en el fondo son una serie de idolatrías, ¿no? Pero bueno, tenemos esa tendencia y a eso tenemos que tener cuidado de no aferrarnos, porque todo ello entra en colisión y ahoga lo que es la parte espiritual nuestra, que es justamente la conciencia de sí, la conciencia del otro, el actuar libremente, no movidos compulsivamente, sino actuar con libertad y con responsabilidad, haciéndonos cargo de eso que nosotros hacemos, ¿no? Y además de vivir el amor. Frankel decía que el amor es la fuerza más poderosa y la virtud más necesaria que tenía el ser humano. Y justamente eso es lo que lo distinguía de cualquier otro, ¿no? Él menciona que lo importante no es lo que la persona haga o el cargo que tiene o cuánto éxito se le asigna o premios reciba, sino con cuánto amor hace lo que hace. Porque eso es lo que lo y nos humaniza, nos hace ser más a personas más desarrolladas, más existenciales, que trascienden una vida meramente en el plano biopsíquico, que es lo que lamentablemente una gran parte de las personas hace por una falta de cultivo de la espiritualidad. Hay veces que ni siquiera se tiene conciencia de que se la tiene, pero ella comienza a aflorar apenas nosotros nos abrimos en esa trascendencia, en esa autotrascendencia hacia el otro, ¿no? Hay un ya fallecido, un gran logoterapeuta argentino, Paco Bretones, ¿no? Que hablaba de las 4S, que las acuñó él, ¿no es cierto? Y la importancia, decía, cómo llegar a la sabiduría a través del servicio, a través del saber y del sentir, ¿no? Porque también tenemos que estar en contactos en ese sentir, con ese amor que tenemos en nuestro interior y que fluye hacia el servicio. Por ejemplo, la obra que tú haces, ¿no es cierto? Desde tu función no solo de abogada, sino de una comunicadora, ¿no? En la sociedad, cómo traes a los invitados con los distintos temas que preocupan o que enseñan a las personas. Eso es un gran servicio y eso es algo que vos tenés que sentir que te planifica, eres feliz haciendo esto, ¿no? Te sientes bien. Y así lo podemos hacer cada uno de nosotros en el medio
aunque sea más expuesto como el tuyo o menos en un trabajo humilde o sencillo, eso nos plenifica, nos libera y hace sentir que estamos viviendo existencialmente, ¿no? Como una persona, no simplemente como un mamífero superior. ¿Vale la pena vivir a pesar de los días grises, a pesar del dolor, de las situaciones límites? ¿Qué opinas? Seguro, siempre vale la pena vivir. El valor de la vida es superior. Además, el tener que sufrir es algo que es propio de la existencia humana. Siempre va a haber sufrimientos, va a haber contrariedades, va a haber una serie de hechos que vivimos que algunos podemos incidir nosotros y modificarlos. Y hay otros que no podemos porque están más allá de nuestra área de influencia. No podemos hacerlo, pero sí lo podemos aceptar. Y desde nuestra aceptación y desde la actitud que nosotros tomamos frente a ese hecho que es poco feliz, puede ser el camino hacia una nueva forma de concebir y seguir con nuestra vida. Por eso siempre tiene valor. ¿Cuántas personas han encontrado el sentido en su vida después de haber sufrido una gran pérdida? Ya sea en lo propio de algún órgano, algún miembro, o lo que sea, o de algún ser cercano, o de haber perdido el trabajo, y gracias a que perdió un trabajo que supuestamente estaba feliz, después descubre otro que no, lo hace muchísimo más feliz porque hace mucho más bien y se dedica a tal o cual cosa y está en consonancia con sus habilidades, con su vocación y lo descubrió gracias a que quebró la empresa. Es decir, no siempre lo que sucede es algo negativo y el ser humano. Víctor Frankl nos habla de tres grupos de valores, ¿no? Los vivenciales, los creativos y los actitudinales. Y al que le da el mayor énfasis y se lleva todas las cucardas de campeón es el valor actitudinal, es cómo asumimos nosotros una realidad eh, brava, inclusive ante las situaciones límites, ¿no? La triada trágica del sufrimiento, culpa y muerte, pero siempre desde lo que nosotros hagamos podemos revertir y convertir eso que parecía negro en algo que llegue a ser luminoso en el futuro para otros. Así que siempre apostamos y siempre se puede aprender a mirar y a mirarnos de una manera distinta. Porque una característica de la existencia del ser humano es que no estamos acabados, ¿eh? Estamos siendo en cada momento de nuestra vida, en cada instante, ¿no? Porque si nos fijamos en el tiempo, ¿no? Que es un continuo, ¿no? Del el pasado, el presente, el futuro. Y el presente es fugaz, porque los segundos pasan y ya pasó el pasado, lo que era presente, ¿no? Y seguimos avanzando a ese futuro. Y en el futuro, lo que brilla, ¿no es cierto? Y lo que nos atrae es y nos mueve a estar siempre alerta y a superar cualquier escollo, es la esperanza. ¿Eh? Esperamos que hay algo más allá de esto que estamos nosotros ahora viviendo o percibiendo. No nos estancamos. Cuando hay desesperación es porque nos quedamos paralizados en el presente, que en realidad es arrastrarnos hacia el pasado, en vez de enfocarnos hacia el futuro, que es el área en el cual nosotros podemos obrar existencialmente, desde lo espiritual, desde las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, eso es lo que las personas hemos de aprender, a saber esa capacidad tremenda con la cual venimos a la vida, ¿no? Para poder salir adelante en cualquier circunstancia que existe y aprender a valorizarnos como persona, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible, no hay copias, así que tenemos que ser excelentes originales. Sí, usar como modelo a aquellos que nos parece que tienen cualidades que nos gustaría desarrollar, que coinciden con algunas habilidades nuestras. Por supuesto que tenemos que usar
esa atracción positiva del modelo. Son muy necesarios, pero ser a nuestra manera, a mi manera, ¿no? Como la canción famosa esa que cantaba Frank Sinatra. Me gusta esa parte, vivir a mi manera. Entonces la pregunta que me surge, Mirna, es la siguiente. ¿Qué papel juega la libertad? Porque sabemos que es un tema muy complejo y que muchas personas pues confunden lo que sería libertad per se con libertinaje. Vivo Así mi es. vida como me da la gana, a mí no me importa, el que quiere lo acepta, el que no, no. Ok, hasta ahí queremos entonces saber qué papel juega la verdadera libertad, una libertad consciente, vamos a decirlo así, respetando, por qué no, al otro, con relación a vivir plenamente. La libertad tiene su contracara, que es la responsabilidad. Y responsabilidad implica hacerse cargo de esas decisiones que nosotros tomamos. Y nuestras decisiones siempre tienen que estar dirigidas para que realmente sean libres, ¿eh? Tienen que estar dirigidas a un bien, a alcanzar el bien del otro y buscando siempre el bien y la verdad. Sabemos que nuestra inteligencia busca la verdad, a veces por caminos equivocados, pero buscamos la verdad. Y la voluntad se dirige hacia el bien, que también le ilumina de alguna manera la inteligencia buscando la verdad, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí entra que ya es más complejo y para otro programa el tema del inconsciente espiritual, ¿no? Que también nos ayuda en las elecciones. Pero sobre todo la libertad, cuando la persona elige, y como se dice, vivo a mi manera y el demás, bueno, los demás no me importa, que se arreglen, yo soy como soy, acéptenme. No, ahí está justamente en una postura inmanente, egoísta, que solamente se ve a sí mismo y no se ve en relación. Y el ser humano es un ser en relación, es un ser dialógico, somos un ser para el otro, necesitamos al otro y el otro nos necesita a nosotros. Si no captamos esa necesidad de vivir comunitariamente y solidariamente, y solidaridad es no solamente una, eh, como existía en Polonia, ¿no es cierto?, en la época de Karol Wojtyla, ¿no?, un sindicato, y acá también tenemos un sindicato en Argentino, Solidaridad, que sea no solo un concepto, sino una realidad, ¿no? De salir al otro, a la ayuda del otro, a ver qué es lo que necesita, de salir empáticamente, comprender la situación del otro. Pero eso no lo podemos hacer si estamos encerrados en nuestro egoísmo y en nuestros intereses. Y por lo tanto, eso que decimos que es libertad en realidad es esclavitud. ¿eh? Y porque hay una frase que dice que toda persona que elige algo que no es verdadero se hace esclavo de esa mala elección que ha hecho. ¿Mm? Entonces, nuevamente, verdad y bien son dos faros que nos guían en nuestra vida y hacia afuera, no los tenemos adentro, hacia afuera, ¿no? Y el cultivo de la conciencia, porque la conciencia la tenemos y lo ubicamos bien en el aquí y ahora. Soy consciente, porque no ser consciente es como estar dormido, semidormido, sonámbulo. ¿eh? Y muchas veces estamos en ese estado, no somos conscientes. Y si no somos conscientes, no podemos ejercer la libertad, la libertad responsable, ¿no? Entonces, es importante el activar esa conciencia para ver realmente, para comprender y salir después. Si no, no podemos. Nivel, Mirna, de salir. No te escuches. ¿Cuándo llegamos a ese nivel de poder salir después, como dijiste? Salimos cuando nosotros, a- desde el autoconocimiento, llegamos a la autotrascendencia. Autotrascendencia es ir más allá de nosotros mismos. Hacemos ese clic
con la realidad y con nuestra acción, nuestro actuar en la realidad. Y entonces, de esa manera, nosotros estamos fuera. Y estamos cuando, por ejemplo, si nosotros, y que eso no quiere decir que estemos haciendo necesariamente algo. Muchas veces están los valores vivenciales, que es el gozar de un hermoso día de sol, de caminar en el césped, de ver un pájaro anidando en la ventana, hay un perrito que nos mueve la cola, ¿no es cierto? Cualquier estímulo hermoso, bello, que nos hace vibrar, que nos hace vivenciar, ¿no es cierto? Que nos mueve, que sentimos como persona. ¿Eh? Entonces, eso nos moviliza, ya estamos afuera, porque justamente la persona que está encerrada en sí misma pierde la capacidad de ver todo lo bello que hay afuera, no lo ve, le resbala, todo le resbala, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no está viendo realmente. Como que van pasando en estado transparente, automático, ¿no? Entonces, cuando vemos, tomamos conciencia, ¿eh? Y salimos. ¿Mm? Ese es el camino. Y al salir, automáticamente vamos a hacer algún servicio, porque si estamos en esa postura, el amor de nuestro, que es el fuego interior que tenemos en nuestra interioridad, nos va a mover a hacer esos gestos, pequeñísimos gestos, que nos conecta y nos comunica con el otro. Así puede ser un buenos días al que se nos cruza por delante, a cederle el paso a alguien, a detener un chiquito que salió corriendo, se le escapó a la mamá o el papá y se puede ir a la calle. Es decir, pequeños, pequeñísimos, pequeñísimos actos que muestran que estamos pendientes de nuestro entorno y nos sentimos parte de ese entorno en el cual nos desarrollamos. Y eso se aplica en todos los ámbitos, en la familia, en la calle, en el trabajo, en las universidades, en donde estemos lo podemos hacer. Eso es humanizarnos, es actuar realmente como personas libres, responsables y felices, ¿no? Porque vivir de esa manera, más allá de las penurias y cruces que todas las personas tenemos, es inevitable, alguna va a haber, o se tuvo y tiene la secuela, pero tenemos esa capacidad de ser felices, mirando hacia con esa postura trascendente y diríamos inclusive una trascendencia total cuando tenemos activada, porque todo lo tenemos, pero no todos activados, la espiritualidad, que es lo que nos mueve hacia un ser superior y nos concibe como seres pequeños y finitos. ¿Mm? Tratado temas muy profundos. Has hablado del amor, has hablado de la trascendencia, has hablado de Dios y estamos hablando de vivir plenamente. La pregunta que me surge entonces es la siguiente, tomando en cuenta cada uno de los puntos que estamos tocando. Uh-huh. Si Dios es amor, Uh-huh. ¿consideras tú que una persona que no tenga a Dios en su corazón puede verdaderamente vivir plenamente y autotrascender hacia los demás? Porque estaríamos hablando de amor, una palabra mágica, y estaríamos hablando de amor al prójimo, que hasta cierto punto está íntimamente relacionado con el amor a Dios. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que hay muchas personas, lo importante es cómo viva el amor. Si una persona tiene amor al prójimo, en realidad está en su corazón. Además, Dios está en el corazón de todos porque nos creó, así que aunque esté absolutamente apagado, encerrado, lo que fuere, sigue existiendo. Aunque la persona no crea en él, Dios sigue estando en la persona. Y vaya a saber por qué motivos muchas veces puede haber prejuicios, dolores, etcétera, que hacen que la persona rechace la idea de Dios. Pero una cosa es la idea de Dios y otra cosa es Dios, ¿no es cierto? Así que si una persona es bondadosa, es generosa, es altruista, ¿no? Y tiene siempre presente al otro, es una pauta de que Dios está en su corazón. Si no, no podría. Quien nos da el amor es Dios.
Dios nos hizo su imagen y semejanza. Así que lo tiene. Puede ser que en algún momento, justamente siguiendo en ese camino de apertura y de amor que la persona tiene, Dios se le va a manifestar. ¿eh? No va a dejar, no lo va a dejar solo, ¿no? Si me encontraste sin buscarme, ¿no? Y muchas veces ocurre eso, ¿eh? Y por el contrario, hay personas que hablan mucho de Dios y dicen que creen, pero sin embargo, en sus actitudes, que son egoístas, despreocupadas del prójimo o lo que sea, demuestran que Dios no está realmente activo en su corazón. No lo están dejando obrar desde su interior. Así que los actos son los que nos definen, ¿no? Creo que la carta del apóstol Santiago, ¿no? Menciona, si me dices que tienes fe, muéstrame por tus actos que tienes fe, ¿no? Algunas personas, Mirna, hay algunas personas, Mirna, que relacionan el vivir la vida con la edad. Dicen, por ejemplo, lo siguiente: bueno, yo voy a vivir ahora todo lo que yo pueda, yo voy a vivir mi vida, porque ya cuando yo esté mayorcita, sé que no voy a hacer más nada y que ahí se quedó todo. ¿Qué opinas tú sobre ese punto? Y pobres, ¿no es cierto? Porque van a mirar con angustia al que llegue ese momento, ¿no? Tan temido de ser mayores, y por eso el culto tremendo que hay al cuerpo, a la juventud, a mantenerse bien, esto y lo otro, ¿no? Como que si quieran perpetuarse en una juventud, porque eso está muy asociado a la búsqueda del placer y el placer de los sentidos, ¿no es cierto? Eh, y no están teniendo en cuenta que el ser humano es mucho más que en la búsqueda del placer, ¿no? Que eso lo mencionaba Freud, ¿no es cierto? La búsqueda del placer que toda persona tiene. Cuando se busca el placer como el fin último, lógico, qué desesperación, el envejecimiento es visto como la peor carga, la enfermedad, ni te cuento, ¿no es cierto? O lo que fuera. Sin embargo, cuando se vive realmente con un sentido realista de lo que el ser humano es y de la capacidad que tiene y todo lo que tiene para dar. En cada época de la vida tenemos para dar y para estar bien y para ser felices. Y aún en medio de una enfermedad, de una contrariedad o de lo que fuera, siempre hay un camino para seguir adelante. Además, la persona no muere, ¿no? Si el organismo psicofísico muere, pero la persona es lo espiritual, no muere, es único, indiviso, irrepetible, ¿eh? No se le pueden agregar partes, nada. Así que lo importante sería vivamos bien para que nuestra eternidad sea lo más bella posible. Y vivir bien es vivir haciendo el bien, ¿eh? Amando. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Y qué relación tiene esto con vivir plenamente? Vivir plenamente. Bueno, lo necesitamos, el sentido, porque sin sentido, vivir sin sentido, sin significado que le encontremos a lo que va saliendo en nuestra vida, no podemos ser felices, ¿no? Hay muchas personas que su objetivo es ser feliz, pero en realidad el ser feliz eh, es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de una vida con sentido. Y vida con sentido significa que nosotros, a partir de esa vivencia y descubrimiento del valor, de los valores en todo lo que hacemos, le da sentido a lo que estamos realizando, ¿no? Y vamos a ponerlo, hablamos mucho del valor actitudinal, ¿no es cierto? Y del valor vivencial. Y también nos queda el valor creativo. El valor creativo es todo lo que nosotros hacemos desde esa genialidad que cada uno tiene, que puede ser en distintas ramas, creativos, en el área de la educación, del arte, de la construcción, de las relaciones, ¿no es cierto? Es algo que nosotros ponemos todos nuestros dones en función de ellos y eso nos da una gran satisfacción, ¿no? Y vos podés decir,
bueno, y en el fondo, ¿qué es lo común que puede tener todos estos valores que hacen que te hagan sentir feliz? Y nuevamente, lo que tienen es el amor con el cual hacemos las cosas, con el cual tomamos las decisiones y para qué las tomamos, el sentido de gratitud que tenemos en los valores vivenciales, ¿no es cierto? Gratitud, asombro, que muchas veces en el hombre moderno está ahogado el asombro. Nos parece que todo es muy natural, ¿no es cierto? Que es natural una puesta de sol, que florezcan las plantas, que los pájaros revoloteen por ahí. Nos parece que todo, bueno, todo es obvio, ¿no? Y lo obvio y lo dado es contrario a lo que es asombroso, que nos produce gratitud. Y al sentir gratitud, esto nos lleva a otra virtud muy importante, que es la de la humildad. Porque la humildad es la que hace que nosotros no nos creamos el centro del universo y estamos agradecidos por todo lo que tenemos, ¿no? Y creemos que bueno, se debe a nuestro esfuerzo. ¿Y quién te dio las cualidades? ¿No? ¿Quién te puso las posibilidades delante? ¿No es cierto? Entonces, eso contribuye también a esa humanización. El soberbio se deshumaniza porque solamente se está mirando así y se está poniendo a sí mismo también como un semidios o un dios, ¿no? Con minúscula. Es su propio ídolo. ¿Cuánta gente hoy en día es ídolo de sí misma, ¿no? ¿Y es feliz? No, ¿cómo va a ser feliz? ¿Eh? No puede serlo. Parte que compartiste, porque cada uno de nosotros somos el resultado de la suma de muchas personas que han pasado por nuestras vidas, llámese nuestros maestros, esos compañeros de estudios que participaron con nosotros en las clases, nuestra familia, la pareja, etcétera. Entonces, el que realmente no tiene conciencia de cada uno de estos puntos, realmente viven ensimismados y con esa gran grandiosidad y ese ego en el cielo que no les permite de una forma u otra poder apreciar lo que verdaderamente es la vida, que muchas veces en los pequeños detalles, en Mirna, es que encontramos mucho significado. Así es, no tienen que ser grandes y además uno puede captarlo y capitalizarlo, ¿no? Porque en realidad todo lo que captamos y capitalizamos nos enriquece y eso que nos enriquece a su vez después lo vamos devolviendo, ¿no? En las acciones, en las interacciones que realizamos con los otros. Entonces es un círculo virtuoso que se realiza. Por eso las sociedades donde la gente entra así en un proceso de prestar atención, de humanizarse, de ser solidarios, de tomar conciencia de su valor, del valor del otro, el valor del compartir, el no estar pensando solamente en mi interés, sino en nuestro interés, esas sociedades crecen más sanas. Crecen sanas y sus habitantes, sus hijos, sus nietos a su vez van absorbiendo esa cultura de bienestar y de salud amorosa y solidaria, ¿no? Que si se multiplicase, cuánto mejor podríamos vivir, ¿no? En nuestras sociedades tan frías, tan egoístas y tan descorazonadas, ¿no? Porque en el fondo lo que pasa es que es descorazonado, ¿no? Es decir, el hombre se olvida que tenemos un corazón y si no lo tenemos repleto de cosas buenas, se endurece, ¿no? Por ejemplo, ¿qué corazón duro tiene? No tiene piedad, ¿no? Es egoísta, no lo quiere compartir, destruye, no da. Es decir, qué corazón de piedra, pobre. Pero ¿puede cambiar? Sí, por supuesto que puede cambiar, ¿no? Puede ser que reciba un golpe tan grande que se lo rompa un poco el corazón y lo pueda recomponer de forma más humana. Juegan aquellas personas que nos rodean a la hora de nosotros hablar de vivir plenamente, Mirna. No, cuando comenzás a hablar, las primeras palabras no las escucho. Dilas, por favor, de nuevo. Aquellas personas que nos rodean en lo Sí. que sería lo relacionado a vivir plenamente.
No te capto la pregunta, querida. Eh, ¿Qué respecto a las personas que nos rodean, vivir ¿Qué papel, plenamente? me escuchas Ah, ahora? Ok. ahora sí, ¿qué ¿Qué papel? Ahí papel, está, ajá, qué ahí está, papel ahora sí. juegan las personas que nos rodean a la hora de nosotros hablar de poder vivir plenamente? Y comparte con nosotros las estrategias para nosotros poder vivir plenamente desde tu punto de vista. Mira, las personas que nos rodean que pueden contribuir a nosotros vivir plenamente, sí, pueden hacerlo, ¿no es cierto? Sí, contribuyen con su actitud a que nosotros podamos ser nosotros mismos, ¿no? Y que podamos tener una relación auténtica. Esos contribuyen. Si no fuera así, que muchas veces ocurre dentro de la familia, ocurre dentro de los trabajos, bueno, hay que buscar la manera de ver si hay alguna forma de modificar alguna de las conductas que los otros tienen para que no nos afecten y para que contribuyan a que nosotros estemos bien, o si no, nos está mostrando que tenemos que buscar nuestra vida en otro lado. ¿Eh? Porque puede ser que las personas que nos rodean sea tan negativa la influencia, hay que ver el grado, siempre hay un grado, ¿no es cierto? Si es tan negativa que atentan contra nuestra plenitud, ¿no? Si vivimos en un ambiente que es sumamente violento, ¿no? Violento, descuidado, desapegado, y nos afecta profundamente, obviamente que no vamos a poder vivir plenamente. Ahora, fijémonos, si estamos en una situación como le pasó a Víctor Frankl en Auschwitz, ¿no es cierto? O una persona que está en encierro y no puede buscarse otro lugar. Bueno, ahí lo que entra en juego es el valor de actitud. Frente a este entorno tan negativo, buscar algunos espacios donde yo pueda ser yo. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver como lo hizo Frankl y como lo han hecho muchas otras personas en situación tremenda de encierro, de cautividad o lo que fuera, cómo contribuyeron en algo al bien del otro. Entonces, con solo ese pequeño gesto por ahí de ayudar a levantarse al otro que está en el cautiverio conmigo, conseguirle un trozo de pan o lo que fuera, eh, brindarle algún servicio, es decir, actuar humanamente desde el corazón y amorosamente, eso hace que nosotros nos sintamos bien y con la plenitud de estar obrando de acuerdo a nuestro ser persona, de ser humano. ¿Mm? Compartes con nosotros, Mirna, rápidamente, estrategias para vivir plenamente. Estrategias para vivir plenamente. Primero, como ya les mencioné, es importante tener ese ejercicio del autoconocimiento, ¿no? Autoconocimiento para ver, examinarnos, tener espacios de soledad, ¿no? Por ahí estamos muy inmersos en muchas actividades y no nos damos espacio, salvo cuando nos vamos a dormir. Y cuando nos vamos a dormir, pues tenemos que dormir, ¿no es cierto? No tenemos tiempo para pensar, ¿no es cierto? Así que hay que buscar esos espacios de soledad, porque en la soledad es cuando nosotros nos encontramos. Eso también está muy en auge, las meditaciones occidentales, orientales, el mindfulness, etcétera, etcétera. Pero en todas tienen en común algo, que es hacer silencio. Tenemos que hacer silencio y quietud, tanto en nuestro cuerpo, de no estar en actividad permanente, como también en nuestros pensamientos. ¿Mm? Eso por un lado. Después tenemos que nutrirnos y nutrirnos no solamente de todo ese impacto audiovisual que continuamente estamos recibiendo, sino tomar un buen libro. Puede ser una obra clásica, como pueden ser obras de formación, de antropología, de espiritualidad, las sagradas escrituras,
los salmos, ¿no es cierto? Los libros sapienciales que nos dan una serie de pautas psicológicas buenísimas, ¿no? Cuando yo era jovencita, tenía una amiga que estaba haciendo la carrera de psicología, ¿no? Y estábamos hablando de cosas de circunstancias, de personas, de hechos, esto y lo otro, ¿no? Y yo le doy una serie de reflexiones y me dice, pero Mirna, qué bueno, ¿dónde aprendiste eso? Le digo, mira, en el mejor tratado de psicopedagogía que conozco. Ajá, dice, ¿y cuál es? Le digo, la Biblia. Dice, la Biblia. Dice, nunca se me ocurrió verlo como un tratado. Sí, le digo, querida, sí, fíjate. Aparte, viendo cómo Dios actuaba, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo actuaba con los israelitas y con los hombres. Hombre, fíjate, tenía una actitud muy pedagógica. Y después le digo, si pasás a los libros sapienciales, te da una serie de pautas de cómo entender a la persona, cómo actúa, etcétera, etcétera. Le digo, así que es un tratado buenísimo, aparte de conocerlo, Dios. Así que lo recomiendo, ¿eh? Lo pueden ver también desde esa perspectiva. Entonces, espacios de soledad, de silencio interior, de encuentro y valoración con uno mismo y nutrirnos. Nutrirnos también con buena música, con música armoniosa, con música armoniosa, sin letra, solamente que sea la música, porque también la música tiene un poder mágico para movilizar nuestros sentimientos. Así que eso es muy positivo. Otra cosa, mantener relaciones reales, no solamente las virtuales, sino encontrarnos con los amigos, hablarnos, abrazarnos, compartir una comida, ¿no? Que haya realmente un vínculo, un encuentro de persona a persona. Eso también es una estrategia que nos lleva a vivir en plenitud. Tener costumbres saludables. Saludables, cultivar la higiene, tanto del cuerpo, y me refiero a higiene no solamente en el bañarnos, ¿no es cierto?, sino alimentarnos correctamente, hacer algún tipo de agilidad o movilidad para mantener el cuerpo en forma. También la higiene del alma. Cuidado, escojamos de quiénes somos amigos, con quiénes estamos, que sean personas de bien. Puede ser que alguien no sea exactamente en la misma frecuencia que nosotros, pero que sea asimilable, asimilable y que podamos entendernos. Hay personas que tenemos algunos puntos de vista completamente distintos, pero tienen un algo que hace que seamos amigos. Bueno, esas amistades también hay que cultivarlas, ¿eh? Y el mantener la mente Ok. siempre activa. Ajá. Aprendamos algo, ¿eh? Estemos siempre buscando de aprender, de superarnos, ¿no es cierto? No quedarnos. Es una forma también que combate el envejecimiento, porque el cerebro siempre aprende. Mentira, han descubierto últimamente que no es que llegado a cierta edad no se puede aprender. Siempre podemos aprender algo. Sociales, Mirna, y números de contacto, rápidamente. Yo soy de ILAE, en ILAE Sentido de Vida, que nos dedicamos a la divulgación de la logoterapia porque somos un apasionados y queremos que la gente aprenda a vivir mejor y como eso es contagioso, ¿no? Toda emoción es contagiosa, aprender a tener familias y sociedades y médicos y educadores y psicólogos y todas las personas o amas de casa, obreros, quien fuere, que sean personas más felices. Nos pueden escribir a sentidodevida.atlanta@gmail.com. También tenemos nuestra página web en ilae.atlanta, ilaeatlanta.com. También ahí van a encontrar información sobre nosotras. Y mi Ya. teléfono es más 54, que es el de Buenos Aires, 11 39 00 0551. Gracias, Mirna, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre estos temas tan profundos que sé que has llevado mucha luz a muchos corazones. Muchísimas Bueno, gracias. Dios quiera que así sea. Gracias, Cris, querida. Gracias. Nos vemos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes. Será hasta el próximo lunes,
si papito Dios lo permite, que continuaremos con más temas controversiales. El lunes nos vamos, señores, a debate. Nos vamos con un tema muy interesante, muy complejo. Debe de la mujer tomar la iniciativa. Me quiero casar contigo, te compré el anillo del matrimonio, estoy enamorada de ti. Vamos a ver qué va a pasar el lunes con este tema tan complejo. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia, y de verdad que de todo corazón le deseo a cada uno de ustedes un feliz fin de semana.